Corría el año 1816 y el mundo, de repente, se sumió en una especie de penumbra constante. Fue un año de lo más extraño, aterrador incluso, un suceso que acabó pasando a la historia como el año sin verano. Vamos a ver qué pasó exactamente en este capítulo tan peculiar de nuestro pasado, para entender cómo un único evento al otro lado del planeta pudo cambiarlo absolutamente todo. Pensemos un segundo en esta pregunta. No hablamos de una primavera un poco más fresca de lo normal, no. Hablamos de la ausencia total del calor del verano. Pues eso es, ni más ni menos, a lo que se enfrentaron en buena parte de Europa y Norteamérica en 1816. Un misterio climático que en aquel momento nadie sabía explicar. Sí, tal y como suena. En sitios como Nueva York o Massachusetts se pusieron a registrar nevadas en pleno junio. El frío era implacable. Y en Europa, las heladas en verano se convirtieron en algo normal. Y las lluvias parecía que no iban a parar nunca. Todo el continente estaba sumido en un frío y una humedad que no tenía ningún sentido. Y claro, sin sol, sin calor, la agricultura se fue al traste. Las cosechas de trigo, de patata, de cebada, que eran básicas para sobrevivir, se pudrieron en los campos. O peor, es que directamente ni crecieron. Fue una catástrofe agrícola a una escala gigantesca que se repitió mes tras mes, justo en los meses que se suponía que tenían que ser los más cálidos del año. La consecuencia, como se pueden imaginar, era inevitable, una hambruna generalizada. Los precios de la comida se pusieron por las nubes y la gente llegó a un punto de desesperación total. Empezaron a salir a las calles, pero no por temas de política, sino por hambre. Hubo saqueos, disturbios, la delincuencia se disparó. La sociedad poco a poco empezaba a romperse. Durante muchísimo tiempo, la causa de todo esto fue un misterio absoluto. Pero la respuesta no estaba en los cielos, sino en la tierra, a miles y miles de kilómetros de distancia. La clave de todo estaba en algo que había ocurrido un año antes, un evento de una magnitud que casi no podemos ni imaginar. Es que lo más increíble de esta historia es el desfase. La erupción del monte Tambora, en Indonesia, fue en abril de 1815, pero sus peores efectos no se sintieron a nivel global hasta más de un año después. Imaginen la confusión. Nadie era capaz de conectar las dos cosas. Las noticias en esa época viajaban a la velocidad de un barco, pero las cenizas viajaban a la velocidad del viento. Y es que no estamos hablando de una erupción cualquiera, ¿eh? La del Támbora fue sencillamente la explosión volcánica más violenta de la historia moderna. Fue tan bestial que mató a decenas de miles de personas allí mismo, en la región, y lanzó una columna de ceniza y gases tan alta que llegó hasta la estratosfera. Y aquí está la explicación de todo el misterio. Fue un efecto dominó a escala planetaria. La erupción lanzó millones de toneladas de partículas a la estratosfera, muy por encima de las nubes. Y estas partículas crearon una especie de velo alrededor de todo el planeta, que empezó a reflejar la luz del Sol de vuelta al espacio. ¿El resultado? El termostato de la Tierra bajó en picado. Ojo, que 3 grados puede no parecer mucho, pero a escala planetaria, una caída de la temperatura media de hasta 3 grados Celsius es una catástrofe. Es más que suficiente para desestabilizar por completo las estaciones y el clima, del que dependía toda la civilización del siglo XIX. Bueno, ahora que ya sabemos quién fue el culpable, vamos a ver con un poco más de detalle el efecto dominó que este cambio climático provocó en la gente, en las sociedades de todo el mundo. Fue una auténtica reacción en cadena de desesperación y crisis. Esta comparación es muy reveladora, porque muestra cómo el desastre se fue desarrollando en paralelo a los dos lados del Atlántico. Mientras en Europa la gente se amotinaba por un trozo de pan, en Norteamérica muchísimas familias lo perdían todo y se veían obligadas a tomar una decisión drástica: abandonar sus casas y empezar a caminar hacia el oeste, a ver si allí había más suerte. O sea que, en resumen, el impacto social fue devastador. Lo que empezó como un evento climático se convirtió muy rápido en una crisis humanitaria a gran escala. Y demostró lo increíblemente frágiles que eran las sociedades de la época frente a los caprichos del clima. Pero, como pasa tantas veces en la historia, de la más profunda oscuridad también puede surgir algo inesperado. Este periodo tan sombrío dejó una huella cultural y científica que, de hecho, llega hasta nuestros días, un legado que nació del frío y de la penumbra. Esta cita nos lleva directos a Suiza, al verano de 1816. Allí, un grupo de amigos escritores, entre los que estaba Mary Shelley, se encuentra atrapado en una villa junto a un lago. No pueden salir por culpa del mal tiempo constante. Día tras día, de lluvia, de frío, de cielos completamente oscuros. Y aquí viene lo fascinante. Para matar el tiempo, se retaron a unos a otros a escribir historias de fantasmas. Y fue en esa atmósfera,
tan opresiva, tan antinatural, donde una joven Mary Shelley concibió una historia sobre la creación antinatural por excelencia. El resultado fue una de las novelas más famosas de todos los tiempos, Frankenstein, un monstruo que nació de un verano que nunca llegó. Pero el legado va mucho más allá, ¿eh? La crisis agrícola en el este de Estados Unidos empujó a miles de personas a migrar, lo que aceleró la famosa expansión hacia el oeste. Y además, este evento tan raro hizo que los científicos empezaran a estudiar la conexión entre los volcanes y el clima, sentando las bases de la climatología moderna. Así que, al final, la historia del año sin verano es mucho más que una simple anécdota histórica. Es una lección poderosísima del pasado, un eco que resuena con una fuerza increíble en nuestro presente. Y estas son las conclusiones clave. Nos enseña que nuestro planeta está totalmente interconectado, que nuestra estabilidad como sociedad depende, y mucho, de que el clima sea estable, y que las crisis ambientales no son solo desastres que pasan y ya está, sino que pueden cambiar el rumbo de la historia para siempre. Y aquí es donde ese eco del pasado se oye más fuerte que nunca. Si un solo volcán cambió la historia hace 200 años, la pregunta que tenemos que hacernos ahora es, ¿cómo va a definir nuestro clima de hoy la historia del mañana?